Del temor a la confianza. Un viaje por el Salmo 23. ¿Qué harías si te dijera que hay un camino que lleva de la ansiedad a la paz, del miedo a la seguridad absoluta? El Salmo 23 no es solo un pasaje bonito, es una invitación a experimentar la confianza más profunda en Dios, incluso en medio de las tormentas de la vida. Hoy, te llevaré en un viaje a través de estas palabras que han transformado corazones durante generaciones. ¿Estás listo para descubrir cómo dejar atrás el temor y caminar con plena certeza en cada paso que das? A veces, la vida nos golpea con una fuerza inesperada. Nos encontramos en valles oscuros, rodeados de incertidumbre, preguntándonos si hay una salida, si alguien realmente cuida de nosotros. Es en esos momentos cuando el Salmo 23 deja de ser un simple texto y se convierte en un ancla firme para el alma. No es solo poesía antigua, es una verdad viva, una promesa que atraviesa el tiempo y habla directamente a nuestro corazón. Cuando David escribió estas palabras, no lo hizo desde la comodidad de un palacio, sino desde la experiencia de alguien que conocía el peligro, la escasez y la persecución. Y aún así, en medio de todo declaró con certeza: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». ¿Cómo es posible tener esa confianza inquebrantable? ¿Qué significa realmente caminar con Dios como nuestro pastor? Hoy exploraremos el Salmo 23 de una manera que cambiará la forma en que ves tu relación con Dios y tu vida misma. Si alguna vez has sentido miedo, duda o soledad, este video es para ti. Te invito a quedarte hasta el final, porque descubrirás cómo este poderoso salmo puede renovar tu corazón y fortalecer tu fe. Y si este mensaje resuena contigo, no olvides suscribirte al canal, darle like, activar la campana de notificaciones y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Juntos, caminemos de la mano de nuestro buen pastor. El Señor es mi pastor. ¿Qué significa realmente? Cierra los ojos por un momento e imagina que estás en medio de un desierto. El sol es abrasador, el viento levanta polvo que te golpea el rostro y cada paso se siente más pesado que el anterior. No hay agua a la vista, no hay refugio y lo peor de todo, no hay nadie que te guíe. Solo tú, solo incertidumbre, solo miedo. Así es la vida cuando intentamos caminar sin Dios. Pero ahora, imagina otra escena. Sigues en el mismo desierto, pero esta vez hay alguien a tu lado. No es cualquier persona, es un pastor, un guía experimentado que conoce cada sendero oculto, cada oasis escondido y cada peligro que acecha. Él camina delante de ti, asegurándose de que no te desvíes, que no caigas en trampas, que no mueras de sed. Te mira con ojos llenos de cuidado y dice: «Sigue mis pasos, no tienes que temer». De eso se trata el Salmo 23 cuando dice: «El Señor es mi pastor». Pero detente un momento. ¿Has pensado en lo que realmente significa esa afirmación? No es solo una frase bonita para poner en un cuadro o para repetir en tiempos difíciles. Es una declaración de absoluta confianza, un acto de rendición total. Cuando David escribió estas palabras, no estaba diciendo: «Dios me ayuda de vez en cuando» o «Dios me da consejos». No, él estaba diciendo: «Dios es mi líder, mi protector, mi proveedor. Sin Él, estoy perdido». Un pastor no es un simple cuidador de ovejas. Un pastor es todo para su rebaño. Las ovejas son animales vulnerables, sin defensa propia, incapaces de encontrar su propio alimento o resguardarse del peligro. Sin un pastor, no tienen esperanza. Y aunque a muchos no nos guste admitirlo, espiritualmente somos como esas ovejas. Nos creemos fuertes, autosuficientes, capaces de manejar nuestra vida sin ayuda, pero en el fondo sabemos que no es así. Hay momentos en los que el miedo nos paraliza, en los que la incertidumbre nos consume, en los que nos sentimos perdidos en un mundo que parece caótico. Y es ahí donde necesitamos un pastor.
El problema es que, muchas veces, seguimos a los pastores equivocados. Nos dejamos guiar por el dinero, por la fama, por la aprobación de los demás. Pensamos que si logramos cierta meta, si conseguimos cierto estatus, entonces encontraremos seguridad. Pero al final, esos caminos solo nos llevan a más ansiedad, más vacío. Jesús dijo: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas». Juan 10:11. Él no es como los falsos guías que solo buscan su propio beneficio. Él es el único pastor que realmente se preocupa por tu vida, al punto de dar la suya para salvarte. Así que hoy te hago una pregunta. ¿Quién es tu pastor? ¿A quién sigues cuando la vida se pone difícil? Porque si no es el Señor, tarde o temprano te perderás. Pero si confías en Él, si decides seguirlo de verdad, entonces puedes decir con absoluta certeza: nada me faltará, nada me faltará. La provisión divina en tiempos difíciles. Imagina que despiertas una mañana y te das cuenta de que todo lo que dabas por seguro ha desaparecido. Tu trabajo, tu estabilidad, tus planes. Todo se ha desmoronado. De repente, las cuentas parecen más grandes, la incertidumbre pesa más, y el futuro se siente como un callejón sin salida. ¿Te ha pasado? Si es así, no estás solo. Todos, en algún momento, hemos sentido el peso de la necesidad, la angustia de no saber qué pasará mañana. Y es ahí donde el Salmo 23 nos dice algo que parece casi imposible de creer. Nada me faltará. Cuando David escribió estas palabras, no lo hacía desde la comodidad de un trono dorado ni rodeado de riquezas. Lo escribió un hombre que conoció el hambre, la persecución y el peligro. Alguien que pasó noches enteras en cuevas, huyendo por su vida, con la incertidumbre respirándole en la nuca. Y aún así, en medio de todo, él declara con absoluta certeza que, con Dios, nada le faltará. Pero seamos sinceros, esto no significa que nunca pasaremos por tiempos difíciles. La vida no es un cuento de hadas, y la fe no es una garantía de que nunca conoceremos la escasez o el dolor. Lo que realmente significa es que, si el Señor es nuestro pastor, entonces Él se encargará de darnos todo lo que realmente necesitamos, cuando lo necesitemos. No cuando nosotros queramos, no como nosotros imaginamos, sino conforme a su sabiduría y propósito. Piénsalo así. Un niño pequeño no siempre entiende por qué sus padres no le dan dulces antes de la cena, o por qué lo obligan a tomar una medicina amarga. Desde su perspectiva, parece que le están negando algo bueno. Pero los padres saben mejor. Saben que lo que realmente necesita no es más azúcar, sino alimento real. Lo mismo sucede con Dios. A veces pedimos cosas pensando que son esenciales, pero Dios, como un Padre perfecto, sabe qué es lo mejor para nosotros en cada etapa de la vida. El problema es que queremos que Dios nos provea, pero también queremos tener el control. Queremos confiar en Él, pero también queremos garantías visibles. Sin embargo, la fe no funciona así. La fe es creer que Dios proveerá, aun cuando no vemos cómo. Es declarar con seguridad: nada me faltará, incluso cuando nuestra cuenta bancaria diga lo contrario. Dios no nos promete riquezas desbordantes ni una vida sin dificultades, pero sí nos promete que, pase lo que pase, Él cuidará de nosotros. Jesús lo dijo claramente: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. En otras palabras, cuando pones a Dios en primer lugar, Él se encarga del resto. Así que la pregunta es: ¿realmente crees que Dios es suficiente? ¿O sigues aferrado al miedo y la ansiedad? Porque si el Señor es tu pastor, entonces puedes caminar con la seguridad de que Él proveerá, incluso en los tiempos más difíciles. Y cuando confías en su provisión, descubres que en realidad nunca te ha faltado nada. Verdes pastos y aguas de reposo, el descanso que solo Dios da.
Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que realmente viven en paz? No me refiero a una paz superficial, esa que se muestra con una sonrisa forzada en redes sociales, mientras por dentro hay ansiedad y miedo. Me refiero a una paz genuina, profunda, imperturbable. Si somos honestos, vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a la preocupación, al estrés y al agotamiento. Nos enseñan que tenemos que estar siempre corriendo, siempre produciendo, siempre luchando por algo más. Y cuando por fin logramos lo que queríamos, nos damos cuenta de que sigue sin ser suficiente. Pero el Salmo 23 dice algo radicalmente diferente. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Dios no solo nos cuida y nos provee, sino que Él mismo nos lleva al descanso. No nos dice que debemos encontrarlo por nuestra cuenta, ni que debemos ganarlo con esfuerzo. Él nos hace descansar. En un mundo que nos dice que tenemos que merecer la paz, Dios nos dice que simplemente la recibamos. Pero aquí está el problema. Muchos de nosotros somos como ovejas inquietas, incapaces de quedarnos quietas, aunque estemos rodeadas de pastos verdes. Nos cuesta confiar, nos cuesta soltar el control. Dios nos da la oportunidad de descansar en Él, pero seguimos preocupados, seguimos ansiosos, seguimos pensando que todo depende de nosotros. Piénsalo así. Imagina a un niño pequeño en brazos de su padre. El niño no está preocupado por el mañana, no está angustiado por cómo pagarán la renta o qué comerán al día siguiente. Él simplemente descansa, confiado en que su padre lo tiene todo bajo control. Eso es lo que Dios quiere para ti. Él quiere que descanses en su cuidado, que dejes de vivir con la carga de la ansiedad y empieces a vivir con la certeza de que Él tiene todo bajo control. Jesús lo dijo de manera clara: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. No dijo, vengan a mí cuando hayan solucionado sus problemas, o vengan a mí si son lo suficientemente espirituales. No, Él simplemente dice, vengan. El descanso de Dios no es solo físico, es algo mucho más profundo. Es la paz de saber que no estás solo, que no tienes que resolverlo todo, que no tienes que llevar la vida entera sobre tus hombros. Es saber que pase lo que pase, Él está contigo. Así que te pregunto, ¿estás listo para dejar de luchar y empezar a descansar? Porque los pastos verdes ya están ahí. Las aguas de reposo ya están esperando. Dios te está llamando a dejar el miedo, la ansiedad y la fatiga, y a confiar en Él de una vez por todas. La única pregunta es, ¿te atreves a soltar y dejar que Él te guíe? El valle de sombra de muerte. ¿Cómo superar el miedo con fe? Hay momentos en la vida en los que todo se oscurece. Un diagnóstico inesperado, una pérdida irreparable, una traición que no vimos venir. De repente, el suelo bajo nuestros pies se desvanece, y lo único que podemos ver es incertidumbre. El miedo se apodera del corazón, y la esperanza parece desvanecerse. Si alguna vez has estado ahí, sabes exactamente de lo que hablo. Y si no has pasado por un valle así, tarde o temprano lo harás. Es parte de la vida. David lo sabía. Por eso escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Fíjate en algo. David no dice, si alguna vez paso por el valle de sombra de muerte, sino, aunque ande. En otras palabras, es un hecho que en algún momento caminaremos por ese valle. Nadie está exento del dolor, de la prueba, de la adversidad. Pero lo que marca la diferencia no es si pasamos por ahí o no, sino cómo lo enfrentamos. Cuando el miedo nos paraliza, la mente nos juega en contra. Pensamos en los peores escenarios, nos hundimos en la ansiedad y nos convencemos de que estamos solos.
Pero el Salmo 23 nos recuerda una verdad clave. Dios está con nosotros en medio del valle. No promete evitarnos el camino difícil, pero sí promete caminar a nuestro lado. Imagina que estás en un bosque oscuro. Todo a tu alrededor es desconocido y aterrador. Escuchas ruidos extraños, sientes la presencia de algo acechando. Pero, de repente, alguien toma tu mano. No es cualquiera, es alguien en quien confías completamente. Su presencia cambia todo. El miedo sigue ahí, el bosque sigue oscuro, pero ya no estás solo. Ahora puedes seguir avanzando. Así es con Dios. La fe no significa que nunca sentiremos miedo, sino que, incluso en el miedo, seguimos caminando. Porque no caminamos solos. Jesús nos dejó esta misma promesa. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Él no nos oculta la realidad del sufrimiento, pero nos da la clave para vencer el temor, la confianza en Él. El problema es que muchas veces intentamos enfrentar el valle con nuestras propias fuerzas. Buscamos soluciones humanas, estrategias temporales para calmar la ansiedad. Pero ninguna es suficiente. Solo cuando entendemos que Dios está con nosotros, podemos caminar sin miedo. Así que te pregunto, ¿qué harás cuando llegue el valle? ¿Te rendirás al miedo o confiarás en aquel que ha prometido no dejarte nunca? Si el Señor está contigo, el valle nunca será tu destino final. Solo es un camino, y al final, la luz de su presencia te llevará a la victoria. Sigue caminando. Él está contigo. La mesa preparada ante mis enemigos, la victoria en medio de la adversidad. Imagina esto. Estás en medio de una batalla. A tu alrededor todo es caos. Enemigos por todas partes. Amenazas que parecen incontrolables. La presión es abrumadora. El peligro es real. Y justo ahí, en el centro del conflicto, Dios hace algo completamente inesperado. Pone una mesa y te invita a sentarte a comer. Eso es exactamente lo que dice el Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A primera vista, esto parece ilógico. ¿Cómo es posible sentarse a comer mientras la guerra sigue activa? ¿Cómo puede haber una mesa servida cuando los enemigos aún están presentes? Aquí está la clave. Dios no espera a que la lucha termine para bendecirte. Él te bendice en medio de la lucha. El problema es que muchas veces creemos que la victoria significa la ausencia total de problemas. Pensamos que si Dios está con nosotros, entonces todo será fácil, que nuestros enemigos desaparecerán y que la adversidad se esfumará de inmediato. Pero Dios no funciona así. Él nos muestra su poder no eliminando a nuestros enemigos de inmediato, sino bendiciéndonos delante de ellos. Mira la historia de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron y lo dieron por muerto. Años después, Dios lo elevó a un lugar de honor, y aquellos que lo despreciaron terminaron necesitando su ayuda. Dios no solo restauró a José, lo bendijo en la presencia de aquellos que quisieron destruirlo. Lo mismo sucede contigo. Puede que hoy estés enfrentando oposición, injusticia o traición. Puede que haya personas que quieren verte caer, que dudan de ti, que te han hecho daño. Pero Dios dice, no te preocupes, yo te levantaré en su presencia, yo te bendeciré mientras ellos miran. Jesús mismo vivió esto. Fue rechazado, humillado y crucificado. Sus enemigos pensaron que lo habían vencido, pero lo que parecía una derrota fue, en realidad, la mayor victoria de la historia. Dios no necesita que tus enemigos desaparezcan para bendecirte. De hecho, a veces los deja ahí para que vean lo que Él hace en tu vida, para que sean testigos de cómo, a pesar de todo lo que intentaron, sigues de pie, sigues avanzando, sigues bendecido. Así que la pregunta es, ¿estás listo para sentarte a la mesa?
Porque mientras el enemigo grita, Dios está sirviendo un banquete. Mientras el mundo espera verte caer, Dios te está levantando. No esperes a que todo esté perfecto para disfrutar de lo que Dios tiene para ti. La mesa ya está servida. La victoria no es algo que vendrá después. La victoria es que Dios está contigo, aquí y ahora. El bien y la misericordia me seguirán, viviendo con confianza absoluta. Imagina que estás caminando por un camino largo y desconocido. No sabes exactamente qué habrá más adelante, si encontrarás dificultades o momentos de gozo. Pero hay algo que te da tranquilidad. No estás solo. Hay dos fieles compañeros que van contigo a cada paso, siguiéndote sin descanso, asegurándose de que, sin importar a dónde vayas, siempre estés cuidado. Eso es exactamente lo que el Salmo 23:6 nos dice. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Fíjate en las palabras que usa David. No dice que el bien y la misericordia aparecerán de vez en cuando. No dice que tal vez estarán ahí. Dice que lo seguirán todos los días. Es una promesa absoluta, inquebrantable. Pero aquí está el problema. Vivimos más conscientes del temor que de la bondad de Dios. Nos preocupamos por el futuro, por lo que podría salir mal, por lo que podríamos perder. Nos obsesionamos con controlar cada detalle de nuestra vida porque, en el fondo, nos cuesta creer que Dios realmente está al control. Pero David no vivía así. David sabía algo que nosotros muchas veces olvidamos. Dios es bueno, y su misericordia no falla. Piénsalo de esta manera. ¿Alguna vez has sido seguido por alguien? Si alguna vez has sentido que alguien te persigue, sabes que es una sensación imposible de ignorar. Esa es la imagen que David nos da aquí. Solo que, en lugar de ser seguidos por el miedo, la ansiedad o la desesperanza, somos perseguidos por la bondad y la misericordia de Dios. La palabra seguirán en el original hebreo es aún más fuerte. Literalmente significa perseguir, correr tras alguien con intensidad. No es un seguimiento pasivo, es Dios activamente asegurándose de que su amor te alcance sin importar a dónde vayas. Jesús lo dejó claro cuando dijo: «Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Eso significa que no importa lo que enfrentes mañana, el bien y la misericordia ya están ahí, esperándote. El problema es que muchos viven como si estuvieran solos, como si cada obstáculo dependiera únicamente de su esfuerzo. Pero la realidad es que Dios ya ha ido delante de ti y ha preparado el camino. Así que la pregunta es, ¿vas a vivir con miedo o con confianza? Porque la fe no es solo creer en Dios cuando las cosas van bien. La fe es saber que, incluso cuando el panorama es incierto, el bien y la misericordia siguen detrás de ti, asegurándose de que nada te falte. No importa lo que venga, Dios ya tiene preparado lo mejor para ti. Y cuando vives con esa certeza, la ansiedad desaparece, el temor se disuelve y puedes caminar con la cabeza en alto. Porque su bondad nunca te dejará de perseguir. A lo largo de este viaje por el Salmo 23, hemos visto algo extraordinario. Dios no solo nos guía, nos cuida y nos protege, sino que también nos bendice en medio de la adversidad y nos persigue con su amor cada día. No importa lo que estés enfrentando en este momento, hay una verdad inquebrantable que puedes llevarte hoy. No estás solo. Tal vez has estado viviendo con miedo, preocupado por el mañana, sintiéndote agotado por la lucha. Pero hoy quiero recordarte algo. Dios sigue siendo tu pastor. Él sigue teniendo el control. Y si Él está contigo, entonces puedes caminar con confianza, con fe, con la seguridad de que su bondad y su misericordia jamás te dejarán. Antes de despedirme, quiero agradecerte por acompañarnos en este video. Tu tiempo es valioso, y el hecho de que estés aquí significa que Dios está hablándote de alguna manera.
Así que te invito a que no te quedes solo con este mensaje. Compártelo con alguien que lo necesite. Hay muchas personas que hoy mismo necesitan esta palabra de aliento, y tú puedes ser quien les ayude a encontrar esperanza. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Aquí seguimos compartiendo contenido que fortalecerá tu fe y te recordará que Dios está contigo en cada paso del camino. Y si este mensaje te bendijo, deja tu comentario abajo. Cuéntanos qué parte del Salmo 23 ha impactado más tu vida. Nos encanta leer tus testimonios y orar por ti. Ahora, para seguir creciendo en la fe, te recomiendo que veas el video que aparecerá en pantalla. Estoy seguro de que Dios tiene algo más para ti en ese mensaje. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y recuerda, con Él siempre hay esperanza.